Antes, gracias. Muchas gracias por la invitación. El agradecimiento al Centro de Formación y Capacitación CEPOCAP por permitirme llegar a cada uno de ustedes mediante, bueno, particularmente mediante este tema que es de suma relevancia para el ámbito jurídico y hoy por hoy es una de de los temas que más se toca o se coloca en tema de discusión por muchos actores jurídicos que pueden ser operadores de justicia o incluso también los actores activos que son los demandantes o las personas que son denunciadas o investigadas por presuntos delitos, ¿no? Más aún en el contexto de los delitos contra la libertad sexual o también por hechos de violencia familiar, que puede incluir también la violencia sexual, puede ser la violencia física, psicológica y hasta patrimonial. ¿Ok? Me comentan, por favor, si se logra ver la pantalla compartida mediante el chat. Sí, sí se puede observar. Muchas gracias. Ok. Bien. Bien, estimados amigos. Vamos a hablar el día de hoy. A ver, primero un poquito colocar las normas de de esta tarde. Les voy a pedir, por favor, que interactuemos mediante el chat. Yo voy a hacer algunas preguntas. Ustedes me apoyan respondiendo al chat. Y también vamos a tener algún espacio para que puedan hacer su intervención de manera verbal. No hay ningún problema. Mediante la plataforma Zoom tenemos una opción de poder levantar la manito. Entonces, cuando yo les pida la participación de manera verbal, lo hacen abiertamente, pero de momento, durante el transcurso de toda la ponencia o mi intervención, les voy a pedir que interactuemos más por el chat, ¿ok? Y así vamos a hacer más amena nuestra interacción mediante la plataforma. Tenemos mucho material que compartir, así que ya damos inicio a este evento. Siempre, por favor, recordarles, ¿no? De que tengamos esa mentalidad de principiantes para captar todo lo necesario. Yo no soy un gurú del conocimiento, yo no soy una persona experta y digamos que yo lo sé todo, yo soy dueño de la verdad. La información que les voy a brindar el día de hoy es una de la información más actual, más actualizada en función a estos dos temas de la afectación psicológica y el daño psíquico. Lógicamente que como todo conocimiento es perfectible y es mejorable y es dinámico. Así que es importante estar a la vanguardia en estos temas, más aún si son de contexto jurídico y más aún si es que se da en el contexto de Perú, que es un espacio o Perú es uno de los países que está recién dando mucha importancia a este contexto, ¿ok? Para poder ejercer funciones específicas en la administración de justicia. ¿Sí? Bien. Primero, vamos a poder entender o vamos a tratar de definir qué es daño psíquico. El daño psíquico, queridos amigos, es o está definido como la afectación y o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. ¿Ok? Esta definición, queridos amigos, sobre el daño psíquico nos trae o nos da a entender de que es un menoscabo, que puede ser temporal o permanente, reversible e irreversible en el funcionamiento integral de una persona. Ustedes me preguntarán, pero psicólogo José, ¿cómo nosotros podemos definir el funcionamiento integral de una persona? ¿Cómo podríamos definir a qué se refiere usted con funcionamiento integral? A ver, primera pregunta de la noche, queridos amigos. ¿De qué estoy hablando cuando yo digo funcionamiento integral del ser humano? ¿De qué podría estar hablando? A ver. Funcionamiento integral. Todos conocemos que el ser humano es un ser complejo, dotado de biología, procesos psíquicos e interacción social. Hugo Mendoza nos dice funcionamiento de todo el cuerpo. Nos dice Jorge a nivel cognitivo y físico, es su aparato psíquico. Ok, gracias Víctor. Sí. Como les decía, el ser humano está dotado de biología, psicología o psiquismo o psíquico, parte psíquica y la interacción social, ¿no? Como lo dice Wendy.
cuando nosotros vemos a una persona que funciona, que sus esferas o sus áreas socioemocionales, sus áreas de funcionamiento psicosocial se encuentran estables, estamos hablando de la parte biológica, psicológica y social. Yo les preguntaría algo muy importante. Así es, Anita. E incluso le agregaríamos ahí la parte de interacción social, ¿ok? Que puede estar dentro también de la parte afectiva, ¿verdad? Yo les pregunto algo, a ver, la pregunta también va por este lado. Yo, para poder ver que una persona está dentro de los parámetros normales, cuando vemos, por ejemplo, a una persona, la vemos de pronto en una situación de, a ver, normal, una situación común, ¿ya? ¿Cuándo yo puedo decir como psicólogo, que esa persona es estable o está bien? ¿Cómo yo puedo decir eso? A ver, primero como psicólogo. O algo más puntual mejor. A ver, cuando yo digo, voy a hacer un trámite notarial, ¿ok? Y el notario me dice, ¿sabe qué, señor? Yo necesito saber si usted está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Ok? Hugo nos dice, de acuerdo a su comportamiento, perfecto, perfecto. Y dígame, si yo a esta persona la veo feliz, muy contenta en la cola del banco, la veo muy feliz, conversando, alegre, ¿me bastará solo ese hecho de verla feliz, contenta, para saber que a nivel integral está bien? ¿O necesitaría examinar otras áreas más? Ojo que solo estoy viendo que se ríe, comenta, habla y demás, ¿no? Interactúa bien con su entorno, se ríe, se siente bien afectivamente. Entonces, como dice Lucy, tenemos que examinar otras áreas. Entonces, como les decía, ¿no? Claro, Anita, solo es observación, solo es la observación, pero también tenemos otras áreas que poder observar, incluso analizar, ¿sí? Claro, los notarios te piden si esa persona puede desenvolverse en la sociedad o discernir o abstraer su propia realidad. Nos dice Rosa, claro, debería existir coherencia entre las cosas que dice y que hace, ¿no? La congruencia idioafectiva o las cosas también que interpreta en ese sentido. Claro que sí. El detalle está en que el ser humano, a ver, para que quede claro esta idea del concepto del enfoque biopsicosocial, si una persona se siente, a ver, vamos a hablar de una condición patológica, psicopatológica, el consumo de alcohol, consumo adictivo de alcohol, ¿ok? ¿La persona que consume alcohol acepta su enfermedad o no la acepta? Generalmente no la acepta, es una condición para él nueva. Él dice, no, yo estoy sano, yo puedo controlar cuándo tomo y cuándo dejo de tomar, ¿ok? Vive en la negación, ¿verdad? Muchas gracias por esa respuesta. Difícilmente acepta esa circunstancia, ¿ok? Pero ¿qué pasa si le hacen un examen de pronto, un proceso de endoscopía y determina que esta persona tiene 3 cruces y su hígado está muy inflamado, ¿ok? ¿Realmente esta persona estará saludable o no? Ojo, la persona que consume alcohol se siente sano, se percibe sano, pero en un examen de endoscopía sale que no, que está deteriorado y su hígado está inflamado y tiene 3 cruces, tiene ya casi un paso a la úlcera. ¿Ok? Entonces, vemos que en el plano emocional esta persona está bien, porque él dice y se asume como saludable en su plano subjetivo. En su plano objetivo, que sería la parte biológica, ¿ok? La parte biológica no está sano por los resultados que arroja el examen de endoscopía. Y a eso sumémosle la parte de interacción social. ¿Sí? Entonces, el daño psíquico, queridos amigos, el daño psíquico tiene que ver mucho con este estado completo de bienestar, biológico, psicológico y social. Psicólogo, usted está hablando de algo que yo he escuchado en algún momento, esto del estado completo de bienestar.
Estado completo de bienestar. ¿Qué es? La definición de ¿qué? De la salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. ¿Ok? Entonces, cuando ya hablamos de daño psíquico, estamos hablando de una circunstancia, de una alteración o de una circunstancia que produce una alteración en las funciones mentales, de las capacidades de la persona, ¿ok? Dentro de este funcionamiento integral. Va a haber una circunstancia que va a alterar, que va a afectar este normal funcionamiento entre lo biológico, lo emocional o lo psicológico con lo social. Ejemplo clarísimo que les voy a colocar ahora. Una persona que acaba de sufrir un intento de violación sexual por circunstancias buenas o circunstancias fortuitas, pudo escapar de la situación traumática, no se llegó a consumar en su totalidad el hecho, pero la persona tiene una circunstancia difícil, una circunstancia que posiblemente sea traumática, ¿ok? Esta persona ya no va a querer salir de pronto a la calle. Esta persona de pronto va a dejar de comer. Esta persona de pronto va a comenzar a comer más de lo que comía antes. Esta persona no va a poder cerrar los ojos o no va a dormir porque cada vez que cierre los ojos va a visualizar la cara de la persona que intentó abusarla sexualmente. Cada vez esta persona que se encuentre en un espacio oscuro se va a recordar de lo que le pasó y lo que va a hacer es escapar corriendo, ponerse ansiosa y querer irse de ese lugar. Aquí si vemos en todos los ejemplos que les coloco, estamos viendo a una persona que ha tenido o tiene una alteración en su funcionamiento integral. Y ustedes me dirán, y más adelante vamos a hablar de eso, habrán escuchado mucho esta definición de afectación psicológica, cognitiva y conductual. Volvemos al mismo ejemplo, tentativa de violación sexual por aspectos fortuitos, no se llegó a consumar un acto o un contacto genital, pero sí hubo intento, ¿ok? Yo les pregunto, si esta persona que les comento en el ejemplo tiene pensamientos que no quiere recordar, porque pensamientos que se le vienen a la mente de la nada mientras está haciendo sus cosas, esta circunstancia de ese pensamiento que se le viene a la mente de manera involuntaria, ¿será cognitivo, será afectivo o será conductual? ¿Qué opinan ustedes? El hecho de pensamientos que vienen a su mente sin que esta persona quiera. Wendy nos dice cognitivo, perfecto. Muchas gracias, Wendy. Muy bien. Sigo en el mismo ejemplo. La persona está haciendo sus actividades, ¿ok? Digamos, está jugando básquet, le gusta el deporte, está jugando básquet y se le viene este pensamiento. Y de pronto cuando llega el pensamiento que es cognitivo, ¿ok? Es cognitivo, ya Wendy nos apoyó con la respuesta. De pronto, de lo que estaba jugando básquet esta persona, deja de jugar y se sienta. Y le dice al entrenador, ya no quiero jugar más. Pregunta, ¿cognitivo, conductual o afectivo? Ya no quiero jugar más. Conductual, muchas gracias Carlos, muchas gracias Melissa, muchas gracias Anita. Conductual. Sigo en el mismo ejemplo. Esta persona con pensamientos intrusivos, ¿ok? Cognitivo, deja de jugar, conductual, ¿ok? Se sienta y estalla en llanto. Comienza a llorar, comienza a decir, no quiero a nadie, me quiero ir, comienza a manifestar miedo, temor. ¿Qué sería esta reacción? Afectiva. Correcto. Y la pregunta muy importante aquí, queridos amigos, ¿qué es? En un solo evento, tentativa de violación sexual sin contacto genital,
¿ok? Ya encontré en la persona una afectación. ¿Solamente habré encontrado una solita, cognitiva nada más? ¿O habré encontrado las tres? Cognitiva, afectiva y conductual. Las tres. Exacto. Y esto es lo que de pronto los operadores de justicia no comprenden. Muchos de ustedes, y ustedes habrán leído, ¿no? Me podrán decir, pero psicólogo, yo he leído informes, o por ahí me han capacitado y me han dicho, esta persona solamente está afectada a nivel cognitivo. ¿Qué tan cierto será eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Realmente esa persona, o sea, realmente yo como profesional psicólogo puedo separar la parte cognitiva de lo afectivo y de lo conductual? El ser humano realmente es como un, no sé, como una especie de auto donde puedo sacar el motor a un lado, puedo sacar el equipo de freno a un lado y las llantas a otro lado. ¿Puedo hacer eso? No. Yo al ser humano tengo que concebirlo como un constructo integral. Y cuando se altera uno de esos engranajes, que puede ser el cognitivo, el afectivo o el conductual, ya estamos arrastrando a los otros engranajes. En el ser humano, agarramos un engranaje y ya repercute sobre todas las demás esferas. Esto es importante entenderlo para daño psíquico, queridos amigos. Esto es importante, porque esta circunstancia va a causar que uno de estos engranajes claudique, que se ocasione un menoscabo, un deterioro, una alteración, una afectación abrupta, un cambio de 360 grados en la vida de esa persona. Lo que hacía antes ya no lo hace a consecuencia de un evento traumático. Entonces, para conocer daño psíquico, primero, ¿qué tenemos que hacer? Conocer y aceptar que la persona es un constructo integral. No podemos separarnos de eso. El ser humano está concebido por un constructo social, biológico y psíquico. ¿Ok? Entonces, queridos amigos, tenemos que tener bien claro ello. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Queda claro? Continuamos. ¿Deseen que se les explique mejor? Todo claro. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos. ¿Cuáles son los criterios o qué criterios existen para determinar daño psíquico? Primero está de que exista una alteración o afectación de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, que puede presentarse de dos maneras. Primero, como un cuadro psicopatológico codificable internacionalmente, por ejemplo el CIE-10 con estos manuales de diagnóstico que tenemos, o el DSM, ¿ok? O como un menoscabo en el funcionamiento integral de la persona, expresado como un síndrome difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona manifieste, ¿ok? Un menoscabo en su funcionamiento integral, en ese engranaje, ¿ok? En ese engranaje de la persona, ocasionado por un síndrome difuso, que de pronto no tenga que ver específicamente con el hecho, porque puede ser que un hecho acarree o abra otras puertas también en tu inconsciente y pueda desencadenar otras cosas, como por ejemplo, a ver, uno no consume alcohol, como dicen, puede ser que a mí me suceda un evento traumático y después de ese evento traumático me apego a la bebida, me apego al juego patológico. Entonces, no necesariamente vamos a ver que una persona desarrolle un cuadro psicopatológico necesario, por ejemplo, un estrés postraumático, un trastorno de adaptación, una reacción al estrés agudo. No necesariamente tiene que ser un cuadro psicopatológico, sino también puede ser una circunstancia, un síndrome, algo que no cumpla necesariamente con los criterios de, por ejemplo, un estrés postraumático, pero sí veo
que la persona ya no come como antes, ya no duerme como antes. Veo que la persona está muy sensible a los estímulos del exterior. Segundo, nos dice, ¿cómo determinar o acreditar causa-efecto? Es que la causa y el efecto, casualmente, esta es nuestra labor como psicólogos forenses. Determino la causa, evento traumático, efecto, en función, qué es lo que a la persona hacía antes del evento violento y qué es lo que ahora no hace. Por ejemplo, ese es uno de los puentes para generar causa-efecto. ¿Ok? ¿Y qué hizo? El psicólogo determina mediante hipótesis científicas qué hizo o qué pasó, qué sucedió para que la persona tenga este cambio, qué pudo haber sucedido. Y esto la ciencia nos ayuda. También dice que existe una condición nueva en el sujeto o incrementa una discapacidad anterior. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? La persona ya consume alcohol, tiene un cuadro diagnosticado de consumo de alcohol. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Viene una circunstancia compleja en esta persona, un evento traumático, y lo que pasa es de que de lo que consumía alcohol, de pronto, cada 5 días, ahora consume alcohol seguido, lunes, martes, miércoles, descansa un rato el jueves y luego sigue sábado, domingo y comienza el lunes de nuevo. Incrementó la conducta adictiva en función o a razón de este evento traumático. La causa una limitación, ¿ok? Daño psíquico causa una limitación o disminución del funcionamiento biopsicosocial. No solamente es que deja de hacer la persona, sino también disminuye su actividad en función a su entorno, en función a su propio cuerpo. Ya no se cuida. De pronto antes iba al gimnasio, pero ahora ya no va. De pronto es una persona que comía muy pocas cantidades, pero ahora come más, come mucho más de lo que pasaba después del evento violento. La existencia de un nexo causal entre el evento violento que es experimentado como traumático. Acá está lo que pregunta segundo, ¿no? La existencia de un nexo causal, causa-efecto. ¿Cómo lo determino, psicólogo? No quiero ser subjetivo para yo decir, no, porque ella lo dice, tiene que ser así. No, porque yo analizo en mi evaluación psicológica forense, lo que yo hago es, ok, la persona me dice que no come, hago preguntas para que esta persona pueda manifestarme cómo ya ha dejado de comer. ¿Hace cuánto tiempo no come? ¿Este es un hábito? ¿Siempre pasa? ¿A veces pasa? ¿O recién le está pasando? Puede ser reversible y temporal o crónico y permanente. ¿Sí? También menoscaba el funcionamiento integral, como ya lo hemos visto en la definición, y puede ocasionar una alteración en el proyecto de vida. ¿Cuántas personas, ya, cuántas personas pueden decirte, sí, a ver, tú le preguntas a una persona que haya acontecido, por ejemplo, que haya vivenciado un evento traumático, usualmente le preguntas, ¿cómo te ves de acá 5 años? ¿Ok? Yo me veo de acá 5 años, una menor, recuerdo, de 16 años, una menor de 16 años me dijo, yo me veo muerta. Ella había sido víctima de abuso sexual por parte de su tío y me dijo, yo no me veo viva. Yo tenía planes, quería ser una muy buena veterinaria, pero ahora todo se acabó, quiero morirme y no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. En esta respuesta podríamos identificar muchas cosas. Primero, una alteración significativa en su proyecto de vida. No se ve a futuro. No se ve. ¿Ok? Aparte de ello, vemos una ideación suicida. Una aversión a su propio desarrollo o desenvolvimiento de vida. Y es cómo sustentarlo. ¿Cómo lo sustentamos esto? Con lo que dice y con lo que yo corroboro con mi entrevista psicológica forense. La entrevista psicológica forense, queridos amigos, no es un interrogatorio,
Es un proceso que cumple parámetros científicos, como por ejemplo hacer preguntas abiertas para que la persona pueda orientar o al menos pueda brindar un relato espontáneo y abierto. Si la persona no brinda un relato espontáneo, los psicólogos nos percatamos de ello y lo consignamos como tal. ¿Qué características tiene el daño psíquico? El daño psíquico no es un diagnóstico, queridos amigos, y eso es lo que tenemos que entender, sino es un valorador de la gravedad. ¿Ok? Es un valorador de la gravedad. ¿Sí? Nos dice, a ver, nos pregunta Luis, los criterios para determinar daño psíquico tienen relación en el área clínica con el trastorno de estrés postraumático según el DSM-5. Ahora, si es así, tiempo es de 1 mes. Bueno, para el tema de trastorno de estrés postraumático, lo que nos dice el compendio clínico, tanto el CIE-10, bueno, el CIE como el DSM, nos dicen que para que se cumpla un cuadro de estrés postraumático estamos hablando de 6 meses, no 1 mes. De pronto, 1 mes es de una reacción a estrés agudo, ¿ok? Pero si hablamos de trastorno de estrés postraumático, lo que nos dice la clínica, ¿qué es? Que la persona debe, dentro de esos 6 meses o dentro de ese periodo de 6 meses, debe de haber mínimamente transcurrido o debe haberse suscitado mínimo 3 o más indicadores de los criterios diagnósticos, que en este caso puede ser factores de reminiscencia, reexperimentación, los flashbacks y demás, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, pero no necesariamente, lo que nosotros tendríamos que hacer es buscarle la psicopatología, porque esto no va a cumplir en todos los casos. A ver, yo les pongo un caso muy claro. Persona que ha sido abusada sexualmente el día de hoy. Yo le evalúo el día de mañana a las 8 de la mañana, la voy a examinar. Voy a determinar que tiene estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático. Si es un día después del evento traumático. ¿Qué me dice la clínica? Tengo que esperar 6 meses. Entonces no lo voy a poder hacer de esa manera. ¿Mm? Entonces, queridos amigos, tengo que entender de que sí, puedo buscar los criterios, pero más no voy a poder determinar necesariamente que existe un cuadro psicopatológico. ¿Ok? La característica de daño psíquico también cumple que es una valoración compleja, no es una valoración sencilla, no es una valoración que te permita a ti decir, bueno, es de pronto una circunstancia sencilla de que puedas examinarlo y decir, ya encuentro la patología, encuentro los indicadores y listo, tiene eso. No, hay que tener mucho cuidado al determinar este daño psíquico. Requiere cruzar información también, porque no solamente es el usuario, también son las fuentes de información a las cuales acudimos o nos apoyamos los psicólogos para determinar nuestro pronunciamiento. ¿Se debe tener presente la presencia de comorbilidad? Sí, también se debe tener presente. Pónganse o tengamos esa posibilidad de que la persona ya padezca de un cuadro depresivo. Y por el cuadro depresivo tiene algún tipo de sintomatología que puede ser comórbida al evento que ha acontecido actualmente. Se basa en un análisis clínico y, ojo, no es un instrumento psicométrico. Todos hablan de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con este famoso software de daño psíquico, pero el software de daño psíquico no es un instrumento aún estandarizado que cumpla con los parámetros necesarios para ser aplicable, ¿ok? No es un instrumento psicométrico. Recuerden que la valoración puede ser a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. O puede ser incluso ambas. La valoración estadística puede ser cuantitativa, mixta. Entonces hay que tener bien claro eso, ¿ya? Ahora, ¿requiere de formación en psicopatología? Definitivamente sí. No cualquier profesional, y me refiero a que un profesional que no esté preparado para esto lo puede realizar.
Tenemos que tener una muy buena formación en el cuadro psicopatológico, una formación en el espacio forense también que te permita pronunciarte al respecto. Por eso se hacen estos cursos para conocer al respecto, para poder entender la complejidad de este proceso y a la vez podamos orientar mejor una intervención metodológica amparada en la ciencia de manera muy objetiva. ¿Okay? Vamos a hablar sobre la metodología de la valoración de daño psíquico. ¿Cómo determinamos daño psíquico? Lo importante para el daño psíquico, queridos amigos, es la valoración del daño psíquico como un procedimiento complejo. ¿Por qué? Porque en este espacio se determina el nivel de daño psíquico ocurrido. Puede ser leve, moderado, grave y muy grave. ¿Ok? Una vez determinado este nivel de daño psíquico ocurrido, que puede ser leve, moderado, grave, muy grave, se determina la presencia o no, con estos parámetros, de daño psíquico. Ahora, el daño psíquico, según la guía, porque hay una guía que está publicada en la página del Ministerio Público de nuestro país, refiere de que daño psíquico es la afectación y o alteración, vamos a recordar eso, de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, ¿ok? Que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral. ¿Previo a qué? Al evento traumático. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los profesionales autorizados para practicar el procedimiento de valoración de daño psíquico? Aquí es importante, ¿ok? ¿Quién es el profesional autorizado? Es el perito forense, psiquiatra o psicólogo del Instituto de Medicina Legal, ¿ok? Certificado para realizar la valoración de daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Ustedes me preguntarán, pero psicólogo y otras personas, ¿podremos hacer este procedimiento? Claro que sí se puede realizar. Sin embargo, necesitas una acreditación al menos basada en estudios académicos que puedas sustentar o tener y a la vez una capacitación específica en lo que es determinación o valoración de daño psíquico. ¿Sí? Eso es muy importante. A ver, mi señal está un poco tenue. Permítame un momento, por favor. Ya, bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Si se entrecorta mi señal, por favor, me avisan para yo poder corregir el tema del router o de internet, ¿ok? Pero de momento, ¿sí me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se lo escucho bien. Ok, muchas gracias. Entonces, queridos amigos,
el profesional autorizado para practicar el procedimiento, en este caso es el perito forense, psiquiatra o psicólogo del Instituto de Medicina Legal, ¿sí? Y también que debe estar debidamente certificado para realizar el procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para aplicar o realizar este procedimiento de valoración de daño psíquico? Es, primero, un oficio de requerimiento de la evaluación de daño psíquico que puede ser emitido por una autoridad competente, en este caso puede ser la Fiscalía, el juzgado o salas del juzgado, ¿ok? Se necesita también una copia fedateada de la carpeta fiscal o del expediente. Recuerden que el profesional psicólogo no solamente se basa en lo que dice el examinado, también necesitamos fuentes de información, que en este caso es de pronto la carpeta fiscal, algunos estudios, de pronto esta persona es un paciente psiquiátrico, es una persona que alguna vez ya has recibido atención psicológica o psiquiátrica por algún otro evento que no tenga nada que ver con esto, con lo que se está investigando, y otras circunstancias. El psicólogo o psiquiatra, ¿ok? Necesita también un examen psicológico o psiquiátrico previo a la persona examinada. Necesitamos saber si la persona está lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, o cuenta con las facultades psíquicas necesarias para poder desenvolverse. Es así que el psicólogo o psiquiatra podrá recomendar la valoración de daño psíquico en víctimas de violencia familiar, sexual y tortura, si es que así lo considera. La presencia de un perito certificado y registrado, ojo, por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y obviamente la presencia de la persona evaluada. Son generalidades que hay que tener siempre en cuenta. Importante para la valoración de daño psíquico, queridos amigos, ¿qué tiempo aproximado de duración dura o necesita o se requiere para poder realizar este procedimiento de valoración de daño psíquico, más la elaboración del informe? Miren, para conocer solo el tema o el asunto, se necesita un promedio de 60 minutos, exagerando. La aplicación en sí es de 2 a 3 sesiones, cada una de 60 segundos en promedio. Es una sugerencia, ojo. Y para el estudio, por ejemplo, del expediente, el análisis del caso y la elaboración del informe, 1 o 2 sesiones. Estamos viendo acá que más o menos, en aproximado, se necesitan de 6 sesiones para poder determinar la valoración de daño psíquico. ¿Ok? Y ojo que en casos complejos, el psicólogo que realiza la valoración de daño psíquico puede solicitar sesiones adicionales. Recuerden que es un proceso complejo. Por ser complejo, requiere también de otro tipo de, o bueno, de espacios que permitan identificar mejor las pautas o lo que se quiere identificar. ¿Cuáles son las circunstancias, queridos amigos, en las cuales no es posible pronunciarse de forma definitiva sobre el daño psíquico? ¿Ok? Primero es que cuando existen casos agudos, es decir, cuando la evaluación ha ocurrido en un plazo menor de 6 meses, lo que le decía a nuestro compañero, ¿ok? Contados a partir de la ocurrencia del hecho violento. En estos casos se recomienda una nueva evaluación pasado los 6 meses. ¿Para qué estoy esperando que pasen los 6 meses? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me responde? ¿Por qué necesito recomendar una reevaluación después de los 6 meses? Estamos hablando de un caso de violencia sexual o de violencia familiar, ¿eh? ¿Por qué necesitaría yo 6 meses? ¿Ok? Para evaluar los daños, ¿no? Pero clínicamente hablando, a ver, algún psicólogo que me diga, necesito 6 meses, y lo acabo de mencionar. ¿A razón de qué? Hugo nos dice, claro, las secuelas se manifiestan en ese tiempo, ajá. ¿Y secuelas de qué cuadro psicopatológico estaríamos hablando que nos pide mínimo 6 meses? Muchas gracias, Wendy. Para contrastar la presencia de un trastorno de estrés postraumático. Recuerden que estamos hablando en función a un evento violento. Claro que sí, Luis, así es. Incluso te falta ahí la T, ¿no? T-E-P-T. Bien. Entonces, acá hay algo muy importante. En los casos agudos, cuando la evaluación ha ocurrido en el plazo menor de 6 meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho,
hay que tener bien claro que se recomienda una evaluación pasado los 6 meses. Porque va a ser muy subjetivo el hecho de que yo diga que esta persona posee daño psíquico moderado, que ya estoy hablando que tiene un trastorno, o sea, tiene una alteración en todas las esferas de desarrollo funcional del ser humano, ¿ok? Ya tiene, entonces tiene el trastorno, pero mi clínica, ¿qué me dice? Pero no ha pasado 6 meses, entonces no tiene trastorno de estrés postraumático. ¿Mm? Eso es importante también para el cuadro. Van a comprenderme mejor en las siguientes diapositivas donde vamos a hablar de afectación. En los casos que el vínculo violento se mantiene, ¿por qué no es posible? Claro, lo que dice Luis es muy cierto y gracias por ello. Eso le voy a mencionar, se me fue. Sería una relación a estrés agudo, claro, un estrés agudo que se da, como dice la clínica, dentro de los 30 primeros días suscitado el hecho. Podría mencionar que esta persona tiene un estrés agudo. Ahora, pero tengamos en cuenta nuevamente, ¿qué nos dice la clínica respecto al estrés agudo? Muchas veces cuando una persona está sometida a un cuadro de estrés agudo, sucede de que la persona se disocia de su realidad, sale de su realidad, tiene espacios en el cual incluso puede generar algunos delirios. Muchas veces hay reacciones a nivel inconsciente. Entonces, cuando una persona está en un cuadro de shock, por ejemplo, la persona está en una circunstancia compleja, ¿ok? Vamos a poder examinarla. Si la veo en un cuadro de pronto con ya un brote psicótico, una persona totalmente disociada de sí, la voy a poder examinar. Voy a poder examinar plenamente las áreas de funcionamiento psicosocial. Una persona irada, una persona que está en ese momento fuera del cuadro, fuera de sí, como podríamos entenderlo comúnmente. Nos dice Luis, ¿en todo caso sería afectación psicológica en el ámbito forense? Claro que sí, claro que sí. Y después voy a recomendar valoración de daño psíquico. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el vínculo violento se mantiene? Caso de violencia familiar, siempre sucede esto. Mi pareja intentó matarme. Agarró un cuchillo, lo clavó un par de veces y enhorabuena, no me llegó a hincar porque estaba con una casaca que no penetra fácilmente las puntas. ¿Mm? Denuncio a mi pareja que me intentó matar, lo tienen detenido 48 horas y bueno, yo decido retirar la denuncia y bueno, lo perdono y volvemos a casa. ¿Qué pasa en ese momento? La persona agredida regresa ¿a dónde? La persona agredida regresa a casa. El agresor regresa a casa. Ojo, a mí me traumó mucho el hecho de que mi pareja haya intentado matarme con un cuchillo. Estaba ebrio, por eso tal vez lo perdono, pero ya tengo miedo cada vez que viene mareado. No me siento bien. Entonces, cada vez que lo veo, siento eso. Ya no me siento cómodo, ya no me siento bien. Ya esto repercutió sobre mi normal funcionamiento, pero lo sigo viendo, lo sigo teniendo enfrente. El evento violento ya pasó, pero se sigue manteniendo un vínculo con esa persona, lo sigo viendo. En esos momentos no es posible determinar eso porque existe un estímulo que revive toda esta sintomatología. ¿Ok?
En estos casos se recomienda una nueva evaluación pasado los 6 meses nuevamente. Porque si está el hecho violento, o perdón, el vínculo se mantiene entre denunciado e investigado, el pronunciamiento que debemos va a ser sesgado. ¿Por qué? Porque existe una gran posibilidad de que estas personas se amisten o también vuelva a darse otro evento violento, que no necesariamente termine en una denuncia. Y de por sí no va a generar un pronunciamiento más certero. También no es posible pronunciarse cuando el relato no es congruente o no es creíble. Esto es constante y ustedes no me van a dejar mentir porque existen las denuncias falsas, ¿verdad? Ahora les comento un casito que tengo. Tengo un casito que bueno, en algún momento lo comenté. Esta era una señora que me comenta, ¿no? Me dice que estaba cocinando, llegó su pareja muy fastidiado del trabajo y le comienza a decir, sírveme la comida de una vez, mujer, ¿no? Claro que sí hubo. Por ejemplo, un menor, ¿no? Ahora, vamos a ver, porque daño psíquico no es para menores de edad. Ya lo vamos a ver, un momentito, ¿ya? Vuelvo al ejemplo. Viene una persona, o el varón llegó molesto a casa, la mujer estaba cocinando, en este caso la esposa. Llegó molesto y le dice, caramba, mujer, no tienes lista la comida, ¿no? Y en este caso la esposa agarra y le dice, pero ¿qué crees que ese es un restaurante? ¿Qué te pasa? A mí no me vas a levantar la voz. Y lo que hace es darle como un empujón la señora. Es así que el señor que vino molesto la agarra la empuja, la agarra del cabello, es lo que refiere la señora, la empuja, la agarra del cabello y la arrastra desde donde estaban en la cocina hasta el cuarto. Esta persona menciona, ¿no? En su relato, yo me arrastró desde la cocina hasta mi cuarto, que es bien largo el trayecto, de mi cabello me jaló, yo trataba de agarrarme de muchas cosas, pero como en esa parte de mi patio es tierra, no pude, trataba de rascar la tierra. Llegué hacia la puerta del cuarto y me agarré de la bisagra de la puerta. Me resistí, no quería entrar. Entonces, como notó eso mi pareja, me comenzó a golpear la cabeza en una parte de la bisagra de la puerta. Lo hizo tantas veces con tanta fuerza que yo perdí el conocimiento. Pregunta. Lo que me relata la señora puede ser creíble, puede ser congruente. Ahora me dice, me golpeó tanto la cabeza que yo me desmayé. Pregunta. Para que uno se logre, a ver, esto es por sentido común, ¿eh? Es por sentido común. Para que una persona llegue a desmayarse por golpes en la cabeza, ¿el golpe tiene que ser fuerte o no? Mínimamente ese golpe tendría que tener alguna herida, algún rasguño en el área de la cabeza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no nada más? Mínimamente, ¿no? Mínimamente tiene que haber un rasguño. Pero, oh sorpresa, para esta señora, gracias Melquiades, para esta señora, en el resultado del reconocimiento médico legal, ¿ok? En el resultado del reconocimiento médico legal, la señora no arroja lesiones, no arroja nada, no arroja nada de nada en función a lesiones corporales. ¿Qué pasó? Me dijo que arañó el suelo, que era tierra. ¿Qué sucedió ahí? Me dijo que todo el trayecto desde su cocina hasta su habitación es tierra. Entonces, podríamos estar hablando de un relato congruente, un relato coherente entre lo que dice y entre lo que yo puedo examinar o puedo verificar en el reconocimiento médico legal. ¿Me dará al menos una hipótesis creíble o me dará una hipótesis nula, ¿no? Que anule esa afirmación que me hace? Lo más probable es que yo dude de lo que me esté diciendo. O sea, estamos hablando como personas, ¿eh? No como profesionales todavía, en este momento.
Me dice que se desmayó por los golpes. Ella no dice en ningún momento me desmayé de la impresión, ¿no? Ella dice me desmayé porque me golpeó tan fuerte la cabeza que yo quedé desmayado. ¿Mm? Entonces, ¿qué está pasando? Posiblemente ese relato no está siendo congruente. Cuando no se cuenta con la información suficiente para realizar el análisis de las variables del caso. La examinada me dice, sí, me pegó. ¿Cómo te pegó? O bueno, intentó matarme. ¿Cómo hizo? No quiero hablar. No quiero decirlo. No voy a hablar. Me cuesta recordar. No quiero hablar. Si no tenemos información, no podemos ser subjetivos para pronunciarnos. ¿Ok? Otro punto muy importante. Existe la ley número 30364. Todos hemos escuchado ya sobre esta nueva ley, que es la ley, ¿ok?, de violencia contra las mujeres. Es, bueno, ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los otros integrantes del grupo familiar. Así se llama la ley. ¿Ok? Esta ley, dentro de su normativa y dentro de su reglamento, ¿ok?, ha sido promulgada el 23 de noviembre del año 2015 en el Diario El Peruano. Esta ley rige desde aquel entonces y lo que plasma en sus conocimientos o reconoce dentro de su estructura, ¿ok?, es el tema de la violencia, ¿no? Y reconoce a la violencia como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿ok?, y que se produce en el contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante a otro del grupo familiar, ¿ok? Eso es importante considerar. Y también no solamente ya es a otro del grupo familiar, sino también incluye a personas ajenas al vínculo familiar. Esta ley reconoce la violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. Un pequeño recordaris, la violencia física, ¿con qué tiene que ver? Golpes, arañones, empujones, cualquier aspecto que vulnere la integridad física del ser humano. Psicológico, insultos, menosprecios, humillaciones, sometimientos, coerciones, coacciones, restricciones. A nivel sexual, que tenga que ver todo con los delitos de violación sexual, abuso sexual, agresión sexual, tocamientos indebidos, ¿ok? Actos obscenos, actos contra el pudor, como lo dicen, ¿sí? Violencia económica, que tiene que ver con la restricción al acceso de la satisfacción de necesidades básicas, como por ejemplo acceso al dinero, acceso a superarse, control y dominio sobre el patrimonio común de esposos o casados, etc. ¿Ok? Importante para daño psíquico es conocer algo, que daño psicológico, y es conocer las dos definiciones específicas de tanto de daño psicológico como que de daño psíquico. Miren, y vamos a determinar la diferencia, ¿ok? Daño psicológico es la afectación producida por situaciones violentas de diferente naturaleza, intencional o accidental. Pueden ser accidentes de tránsito, desastres naturales, incendios, el duelo patológico, por ejemplo, por tema de la pandemia, ha habido muchas personas que han atravesado este proceso de duelo patológico. Ahora, y que se puede ocasionar o que puede ocasionar daño psíquico cuando es intencional. Es un concepto amplio de naturaleza clínica y forense a la vez. Pero ¿qué pasa con el daño psíquico? El daño psíquico ya es la afectación o alteración
de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, como lo hemos visto, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina, como ya lo hemos visto, un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Este es un concepto netamente restringido a la naturaleza penal. Entonces, daño psicológico te puede ocasionar un desastre natural, un incendio, un duelo, un accidente de tránsito. ¿Ok? Es más de naturaleza clínica y a la vez forense también, porque puede ser intencional o accidental. El daño psíquico ya es un término netamente penal. Y es un término que vamos a hablar o que nos va a orientar en una circunstancia, ok, evento traumático, responsabilidad penal a la persona que me ocasionó el evento traumático. ¿Ok? El daño psicológico también tiene una naturaleza forense. Estoy dañado por una persona que me hizo violencia intencional. Perfecto, perfecto. Tiene que ver mucho con eso. Ahora, vayamos al tema de dónde vamos a utilizar el término. Daño psíquico es materia penal. Daño psicológico es en un ámbito más clínico y a la vez forense también, porque cuando hablamos de daño psicológico estamos hablando de circunstancias que pueden ocasionar un menoscabo en la razón. ¿Cuál es la diferencia en que uno se utiliza en el contexto penal y el otro puede ser también utilizado, pero más puntualmente sobre circunstancias intencionales o accidentales? El otro es más puntual, es intencional, la violencia intencional, ¿ok? Hacia una persona, donde haya peligrado lógicamente tu vida. ¿Cuál es la diferencia, Anita nos dice, entre penal y forense? El aspecto penal, estimada Anita, tiene que ver con un contexto jurídico, ¿ok? Lo que hace la especialidad forense es nutrir, orientar, ilustrar, ¿ok? Al contexto penal con la ciencia, con las metodologías científicas, para que esta administración penal, lo penal tiene que ver con una responsabilidad jurídica frente a un hecho que se esté investigando, ¿ok? Determinar la responsabilidad de una persona, ¿ok? La intervención forense sirve para, o bien, por ejemplo, determinar que esta persona, ¿ok? Estaba consciente de lo que hizo o no estuvo consciente de lo que hizo, tiene responsabilidad sobre lo que pasó o no, es responsable de sus actos, es consciente de sus actos o no. El ámbito penal requiere de una herramienta como la especialidad forense para administrar justicia, para administrar esta responsabilidad penal. La forense, lógicamente, nutre ese contexto. ¿Sí? ¿Qué es la afectación emocional? La afectación emocional comprende, ojo, signos y síntomas que presenta el individuo como consecuencia de un evento violento, que para ser valorado depende de su tipo de personalidad, estrategias de afrontamiento, autopercepción, madurez, experiencias personales, cultura, habilidades sociales, capacidad de resiliencia, percepción del entorno, entre otros. Pudiendo estas, ojo, pudiendo estas interferir de manera pasajera o permanente en una o algunas de todas las áreas, ¿ok? De su funcionamiento psicosocial. Personal, pareja, familiar, sexual, social, laboral y o académica. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, se consideran los signos y síntomas que interfieren con su normal desarrollo a nivel físico, cognitivo y psicosocial. Lo que nos dice Hugo es que para el mundo jurídico podría decirse que la afectación psíquica se sanciona con una pena y la afectación psicológica se puede considerar como una falta.
Sí, pero no necesariamente, aunque ahora está habiendo algunas modificaciones que seguramente se van a publicar en la nueva guía de evaluación psicológica forense que va a publicar el Ministerio Público, ¿ok? Donde de pronto la presencia de afectación tiene una sanción punitiva y la no presencia de afectación obviamente que discrimina o no permite que se hable de sanción, ¿no? Se libera de algún tipo de sanción punitiva. El hecho de que exista afectación, ¿ok? El hecho de que exista afectación ya implica una responsabilidad penal. Implicaría, obviamente, según lo que se determine, no solamente con la pericia, sino también con otros hechos investigativos o con otras acciones investigativas que se den durante el proceso. Lo importante aquí es que nosotros podamos tener bien claro que una afectación ya genera una responsabilidad, porque estamos hablando de la afectación como una circunstancia que va a ir en contra de tu normal funcionamiento. Diana nos dice, ¿la violencia psicológica puede generar daño psíquico? Muy buena pregunta, Diana. Muy buena pregunta. ¿Qué opinan? A ver amigos, ¿qué opinamos de lo que nos dice Diana? ¿La violencia psicológica puede generarnos daño psíquico? Luis nos dice sí, desde luego. Lucy nos dice también que sí. Sí, sí produce daño psíquico a largo plazo. Es relativo, nos dice Eliabeth, perdón. Sí. Todo hecho violento puede generar un menoscabo en el normal funcionamiento de las personas. Ahora, depende mucho cómo yo voy a determinar. Una violencia psicológica podrá ocasionarme un trastorno de estrés postraumático, de pronto más puntual. Si es constante, si es repetitivo, es probable que sí. Entonces, no es bueno cerrarnos y decir, no, violencia psicológica no conlleva a daño. Pero esto no es así. ¿Ok? Esto no es así. Tenemos que ver, queridos amigos, tenemos que ver claramente que si la violencia es reiterativa, si la violencia es aún una circunstancia constante en el ser humano, también tenemos que valorar que puede generar una seria reacción en esa realidad. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? Ahora, hay que ver claro, hay que tener bien claro esto también. Y sí me lo han hecho esta pregunta, por ejemplo, hablábamos sobre el hecho que una persona reciba violencia constantemente por parte de su pareja y le diga, tú eres esto, eres el otro, no vales nada, eres P, eres Q, eres todo, ¿ok? Constantemente, constantemente. Pregunta, ¿qué es lo que se afecta en esta persona que recibe insultos, reproches, humillaciones? ¿Qué es lo que se afecta en esta persona? El autoestima, ¿correcto, Eliabeth? Su autoestima. Pregunta, ¿el autoestima será importante para el desenvolvimiento del ser humano? Definitivamente sí. Importantísimo, claro que sí, Eliabeth. Entonces, si esta persona, producto de estos insultos, desarrolla un cuadro depresivo, ¿ok?
¿Alterará su normal funcionamiento biopsicosocial? Claro que sí. En algún momento yo escuché de algún colega que me decía, no, pero violencia psicológica no te conlleva daño, porque daño psíquico implica que tu vida corra peligro. Claro, de pronto puede ser menos agresivo o aversivo, ¿ok? Menos aversivo podría ser el hecho de que, claro, que una persona agarre un cuchillo e intente matarte o someterte, a que una persona te esté lesionando constantemente el autoestima, que en teoría repercutiría sobre lo mismo, ¿no? ¿Ok? Pero aquí hablamos de intensidad y aquí tendría que ingresar la otra variable de intensidad y, ¿qué más? El tema de la reiteración de los hechos. ¿Con qué intensidad se da? ¿Cuántas veces se da? Porque sí, puede generar ello. Yo tuve un caso muy particular, gracias Diana en realidad por tu pregunta, donde una persona esta persona denunció un hecho de acoso. Miren, es un hecho de acoso sexual, ¿sí? La persona denuncia un hecho de acoso y ¿qué me comenta la señora en este caso? Me dice, mi jefe venía, me decía, voy a repetir textualmente lo que me dice esta persona, ¿ok? Todo con fines académicos, creo que somos adultos, podemos entenderlo bien. Me decía, dice que su agresor llegaba y le decía, qué ricas tetas tienes, me que las quisiera comer. ¿Por qué no dejas a tu marido y te vienes conmigo? Yo te voy a dar todo, todo lo que un hombre no te pueda dar, y yo te lo voy a dar. ¿Ok? La misma señora me comenta que esto pasaba diariamente, cada vez que ella iba al trabajo. Pasaba esto, le decía eso, le mencionaba sobre sus gustos, le mencionaba más cosas, le decía, por ejemplo, en el área genital, le decía, ¿sabes qué? Lo tengo grande, te apuesto que tu pareja no lo tiene así, yo te puedo demostrar, te puedo hacer ver las estrellas y demás aspectos que le mencionaba. Fue constante durante 4 meses. Ella me refiere que desde la primera vez que le dice y durante los 4 meses ella no quería tener relaciones sexuales con su pareja. Bajó de peso, dejó de comer, no podía conciliar el sueño, escuchaba la voz del Señor en su repertorio, o escuchaba en su mente cuando estaba en silencio. Pregunta, ¿afectación o no? Sí, desde luego. ¿Repercute? ¿Habrá daño ahí o no? ¿Qué opinan? Puede ser. ¿O descartamos que nunca va a haber daño ahí? Ojo, es acoso, ¿ah? Que podría tipificarse como violencia psicológica, que no hubo violencia física. Entonces, creo que la concepción es muy clara. Es relativo, me quedo con esa respuesta. Es relativo y no podemos cerrarnos a decir, no, violencia psicológica jamás llega a daño psíquico. Yo creo que sí puede llegar, dependiendo de las circunstancias y cómo se da el vínculo violento. ¿Ok? Bien. Ahora, bueno, Lucy nos dice, debió de responderle. Claro que sí. Sí, Eliabet, lastimosamente las palabras sexistas hacia una mujer están normalizadas en nuestra sociedad e inclusive en chacota de amigos. Sí, están sexualizadas, lastimosamente hay mucho que hacer por mejorar, Eliabet, en nuestra realidad. Eh, por eso es que incluso hay teorías sociales que hablan sobre el tema de que nosotros hemos normalizado el hecho violento, hemos naturalizado un contexto violento, tanto varones para expresarnos en algún momento como mujeres también, y también para aceptar nosotros como varones y como mujeres esos comentarios sexistas. ¿Sí? Me dice Isabel, ¿un solo hecho de violencia psicológica produce daño? Puede ser, depende mucho de la intensidad. Depende mucho de la intensidad.
Si afectación, lo cual produjo conductual. ¿Por qué cambió su hábito alimenticio ya que bajó de peso? Claro, sí es afectación, Melissa, tienes mucha razón. En realidad, sí, tiene mucha razón lo que están mencionando ustedes, porque ya produce, ya sí es una afectación. Ahora, pero ¿qué pasa, no? Como este caso que ustedes me comentan. Yo les estoy comentando, por ejemplo, ¿no? Que hubo acoso y todo ello. Esta circunstancia de acoso no se dio de manera de pronto así como que peligró la vida de la persona. No peligró la vida de la persona en ese momento. No produjo un estrés postraumático. Recién pasaban 4 meses. Y la clínica me dice que tiene que pasar 6 meses para hablar de un estrés postraumático, pero no cumple sobre lo que está pasando. Claro, puede haber reminiscencia, puede haber flashback, escuchar la voz, sentirse mal, reaccionar psicofisiológicamente ante el estímulo, sobresaltos y demás. Cumple con el cuadro, pero si no pasó 4 meses, ¿qué hago? ¿Le pongo que no tiene daño? No. Le puedo poner ya afectación psicológica, que es el término jurídico que necesita el operador de justicia para poder pronunciarse. Entonces, queridos amigos, cuán importante es bien conocer los términos. Afectación nos va a servir para poder deliberar en ese momento qué es lo que está pasando en esa persona, qué áreas de su vida psicosocial o de su desenvolvimiento psicosocial están afectadas. Puede ser el área personal, de pareja, de familia. Por ejemplo, en esta examinada que yo les comento, ¿el área sexual estaba alterada? Recuerden que el área sexual no necesariamente tiene que ver con el placer coital. Las relaciones sexuales implican también relación entre varones y mujeres, y esta señora había perdido total confianza frente a los varones, dado que así que no quería examinarse como un varón, quería examinarse como una persona de sexo femenino. ¿El área sexual estaba alterada en la persona? Lógicamente sí. ¿El área social estaba afectada en la persona? Sí, dejó de relacionarse con los varones. A nivel laboral, ya quería dejar el trabajo. A nivel de pareja, a nivel personal. ¿Ven? Entonces, qué importante es conocer estos aspectos. Entonces, existen las guías están colgadas en la página del Ministerio Público, las pueden revisar una a una, ¿ok? Pero hay un punto y algo que rescatar de estas guías, que es, primero, a ver, sucede un evento violento, acá está el evento violento, a ver, voy a poner el señalador. Aquí está. Sucede el evento violento. ¿Qué es lo que pasa con la persona? Para la intervención penal sucede lo siguiente. Lo primero que se solicita en el caso de una violencia es los exámenes de ley, el examen médico legal, ¿no? Y aquí se utiliza la guía de valoración médico legal de lesiones corporales. Posterior a ello viene, ¿ok? El examen de ser el caso, ¿no? La guía médico legal para determinación de la señal permanente de deformación de rostro. De manera importante, se le da de tomar la declaración bajo la técnica de la entrevista única en cámara Gesell, ¿ok? A las personas que son víctimas de violencia. Posterior a ello, se le aplica la evaluación psicológica forense en consultorio y de encontrarse un indicador de afectación, se le aplica la guía de valoración de daño psíquico. Entonces, para ver el lado que nos reúne hoy, ¿no? El aspecto psicológico. Entrevista única en cámara Gesell, evaluación psicológica en consultorio para determinar si la persona padece o no de afectación, y si yo identifico que tiene afectación, recomiendo valoración de daño psíquico, dependiendo, ¿ok? Dependiendo. Nos dice Víctor, en el marco de la afectación psicológica existe un marco temporal ideal en la que la víctima de violencia psicológica tenga que ser evaluado a fin de obtener un diagnóstico forense válido y confiable respecto a la existencia o no de afectación psicológica o en el tiempo no tiene mayor relevancia. Y pueden encontrarse la afectación psicológica de hechos mayores a 2 años o más años. Estimado Víctor, cuando nosotros realizamos la intervención en el ámbito forense, nosotros intervenimos, ¿ok? Nosotros intervenimos en un contexto de nuestra intervención forense, se limita a el motivo de la denuncia.
¿Cuál es el motivo de la denuncia? Violencia familiar, violencia sexual, violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. De ese día, de ese evento, es lo que se denuncia. Yo no puedo valorar otros eventos. Si yo me baso en otros eventos, no es el evento que se ha denunciado. Pero puede tener sintomatología, claro, pero eso podría ser para mí un factor de vulnerabilidad, más no un determinante, porque yo estoy investigando en el contexto forense el último evento violento, que es el evento que se denuncia. Cuando a mí me llamen los operadores de justicia para esclarecer mi procedimiento psicológico forense, voy a hablar del evento violento en el cual se está investigando, se enmarca la evaluación. Yo no puedo hablar de otros hechos, pero eso también importa, claro que sí, ¿ok? Es una circunstancia, ¿ok? Que va a ser una condición de vulnerabilidad para la persona. ¿Sí? Nos dice, a ver, abogados en línea, ¿existe la posibilidad que se determine si el daño psicológico fue antes del hecho en materia de investigación? Más que, claro, si hablamos de daño psicológico, sí. O sea, existe una posibilidad que se puede determinar. Podemos determinarlo esto en función a otros eventos que hayan suscitado. Por ejemplo, no todas las presuntas víctimas, ¿ok? O no todas las personas que atraviesan un procedimiento de intervención psicológica forense, ¿ok? Te van a hablar de un evento. Te pueden decir, no, lo que pasa, ¿no? Un adolescente en algún momento en la cámara GESEL me mencionó, no es la primera vez que me abusan sexualmente. Anteriormente ya lo había hecho mi tío. Entonces puede ser que ya existe ese daño psicológico en esa persona. Lo que tengo que determinar qué es causa-efecto. Ahora, pero tiene la misma sintomatología. Perfecto. Pero hay que ver qué aspectos se han agravado en función a lo que sucedió en el último evento violento. ¿Ok? Nos dice Víctor, la denuncia puede ser de un hecho de años anteriores, no necesariamente del día. La denuncia puede ser, claro, se puede denunciar hechos anteriores, pero el detalle está en cómo vamos a hacer la intervención. Por eso es muy importante, como les decía, la preparación del profesional para poder intervenir en estos casos y poder establecer este puente de causa-efecto. Sí, si la violencia, estimada Isabel, sea física, psicológica, patrimonial o sexual, es de larga data, se puede considerar un factor de riesgo o vulnerabilidad. A ver, para ser claros, ¿quién está más en riesgo? ¿Ok? Si vamos a tratar de ser objetivos. Persona que ya fue víctima de violencia sexual a los 5 años y a los 13 años vuelven a abusarla sexualmente. ¿Ok? Que una persona que está siendo o ha sido vulnerada recientemente a los 10 años. ¿Quién tiene mayor factor de riesgo a desencadenar una sintomatología? Definitivamente los dos, pero ¿quién tiene mayor vulnerabilidad? ¿Quién ya era vulnerable para sufrir otro abuso o otra circunstancia de violencia sexual? Obviamente, la primera menor, porque ya atravesó por el evento. Si se determinan los hechos cometidos por otra persona en pleno examen, ¿se puede advertir al rep? Sí, claro que sí, no, es nuestra responsabilidad, estimado Hugo. Si yo identifico que hay otros indicadores, pero, por ejemplo, y sí sucede, créeme que sí sucede, me ha pasado muchas veces que son, por ejemplo, más me ha pasado en adolescentes, también una que otra adulta, que me dice, la verdad, yo por esto que me ha pasado ahora no estoy tan mal. A mí me duele más la primera vez que me abusaron sexualmente. Hasta ahora lo recuerdo, hasta ahora vivo con eso. ¿Ok? ¿Quieres hablar de eso? Y sí se debe advertir que sí hay otros hechos, materia de investigación, hay otros hechos los cuales repercuten. Pero ahora, este evento anterior a este evento actual, el evento anterior a este evento actual, es un factor de riesgo o vulnerabilidad. Entonces, lo más probable es que el mismo fiscal recomiende que se extraigan copias y se denuncie ese nuevo evento, ¿no? Dependiendo. ¿Cómo es la valoración de daño psíquico en nuestra realidad?
En nuestra realidad, queridos amigos, primero se aplica la valoración o la evaluación psicológica forense. Ningún caso que tú tengas, de frente te tienes que ir a evaluar si tiene daño psíquico o no. Lo primero que tienes que hacer es determinar si esta persona padece o no, o tiene, ¿ok? O tiene un indicador o algún indicador de afectación psicológica. Ese es el prerequisito, queridos amigos. Si no tiene afectación, ¿va a tener daño psicológico esa persona? ¿Qué opinan ustedes? Si no está afectada esa persona, ¿será posible que tenga daño psicológico o daño psíquico, perdón? No, ¿verdad? No va a ser posible. Por eso primero se determina en la evaluación psicológica forense si esta persona padece o no de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Para ser claros, ¿ok? Se determina eso. Una vez que determino que esta persona está afectada, puedo yo recomendar, dependiendo del caso, una valoración de daño psíquico. Puedo recomendar. Y ya ahí el paso 2 es determinar si esta persona padece de daño psíquico, no padece, puede ser ausente, tiene un daño psíquico leve, moderado, grave o severo o muy grave. Ese es el paso número 2. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Primero se determina si la persona padece o no de afectación psicológica, cognitiva y conductual. Una vez que tenga este prerequisito tan importante, puedo hablar ya de daño o un posible daño que yo puedo examinar. Isabel me dice, ¿todos los casos de afectación psicológica requieren valoración de daño psíquico? No, porque así como ves en el punto número 2, existe la posibilidad que en tu valoración de daño psíquico la persona no haya desarrollado sintomatología en relación al evento violento. Y puede ser que el daño psíquico esté ausente, no haya daño, pero sí hay afectación. ¿Ok? Y aquí me van a entender más en este punto. Cuando yo hablo de daño psíquico, estoy hablando de una reacción a estrés agudo, de un trastorno de adaptación y de un trastorno de estrés postraumático puntualmente. Son trastornos que requieren tiempos. Cuando yo hablo de afectación, estoy hablando de conclusiones clínico-forenses, estoy hablando de daño psicológico. Afectación emocional, afectación psicológica, cognitivo-conductual, reacción ansiosa situacional, bueno, esta reacción ya va a ser desestimada en la nueva guía y no se evidencian indicadores de afectación emocional. Entonces, si hay afectación, ¿existe posibilidad de que la persona tenga una reacción al estrés agudo? ¿Qué opinan ustedes? Afectación. ¿Existe probabilidad o no de que la persona tenga daño psíquico en relación a una reacción a estrés agudo, un trastorno de adaptación o un trastorno de estrés postraumático? ¿La probabilidad será mayor o menor si tiene afectación? Obviamente que la probabilidad es mayor. Isabel me dice, ¿todos los casos llevan a daño? No, porque hay también un espacio de que no pueda ser ausente. Dependiendo del caso, puede ser que esté ausente. No necesariamente desarrolle un trastorno, pero durante 4 o 5 meses la persona no logra adaptarse a su entorno. Se ha ocasionado un menoscabo en la circunstancia de adaptación de la persona. Y gracias, Rosita. Gracias, Rosa. Depende de sus factores de protección. Los factores protectores, los factores de riesgo, acá son muy importantes y en el contexto forense sirven de mucho. Anita nos dice, el cuadro superior es del daño psíquico y el inferior de afectación psicológica. Ok.
Lo que pasa es, más que cuadro superior, ¿ok? Más que cuadro superior, es una circunstancia en la cual tú te vas a pronunciar. Si tú te quieres pronunciar como daño psíquico, tienes que estar con la certeza que esta persona tiene un trastorno, ¿ok? O al menos con la sospecha. Pero para cubrir el cuadro clínico necesitas 6 meses. ¿Y qué haces si no has llegado? Si la estás evaluando pasado una semana del evento traumático. Ahí le consignas afectación. Y recomiendas valoración de daño psíquico. ¿Pasado cuánto tiempo? Pasado 6 meses. Para cumplir con el cuadro clínico que te pide o que te sugiere el manual de diagnóstico. Claro que sí, Hugo. Si tú adviertes sintomatología asociada a afectación emocional o a psicológica cognitivo-conductual, ¿ok? Ya puedes recomendar valoración de daño psíquico, dependiendo mucho de lo que has identificado. Para esto necesitas hacer una muy buena intervención. ¿Puede una persona víctima de violencia tener solo afectación emocional y no cognitivo-conductual? Muy buena pregunta, Luna. A ver, ¿qué opinan ustedes, queridos amigos? ¿Podrá una persona tener solamente afectación emocional y lo cognitivo y lo conductual no se afecta? A ver, ¿qué opinan? Disculpen por los cohetes, hay una fiesta acá por fuera de mi domicilio. A ver si me responden igual. Luis nos dice que sí es posible que una persona solo tenga afectación emocional y no cognitivo y no conductual. A ver, más respuestas, por favor. ¿Será posible o no? Recuerden que hemos hablado del constructo. ¿Podremos realmente separar la parte emocional de lo conductual y de lo cognitivo? Definitivamente no. Ahora, ustedes me podrán decir, y sí, y créanme, y gracias por la afirmación, Luna, que haces, ¿no? O por la pregunta que haces. No es posible, porque ni siquiera un instrumento existe hasta la fecha que nos diga, esta persona está afectada. A ver, ¿cómo sustentaríamos que una persona emocionalmente? A ver, un caso que te pueda comentar, para que quede claro este punto. Un caso de violencia familiar, ¿ok? Violencia psicológica, para ser puntuales. A la persona, su pareja constantemente la insulta, la golpea, bueno, la insulta, le hace sentir mal, le dice todos los insultos habidos y por haber. Ella lógicamente se siente mal, no se siente contenta, no está tranquila, ¿sí? No está tranquila, se siente mal. Y lo que me dice es que yo me creo así, creo que realmente merezco que me traten así porque soy tonta, no sé cocinar, no sé ser sola, no soy independiente. ¿Ok? Y tú le preguntas, ¿y cómo te sientes de ánimos con eso que te pasa en tu mente? ¿Ok? Te dice, sin ánimos. O te va a decir, me siento animosa, quiero hacer las cosas, quiero decir, que quiero motivada por limpiar mi casa y demás. ¿Eso pasa? ¿Mm? Los pensamientos inciden directamente sobre la parte afectiva y la parte afectiva incide directamente sobre los pensamientos. Y tanto pensamientos como procesos afectivos inciden sobre la parte conductual, que son las acciones. Entonces, no podemos separar eso, queridos amigos. No lo podemos separar, porque estaríamos viendo al ser humano como un ser dotado de aspectos o una suma de partes, pero que se pueden estudiar por sí solos cada una de la otra. No, el ser humano es un sistema. A ver, básico nada más, ¿ok? El corazón. A ver, no, más claro. La sangre. ¿De quién necesita para llegar a todas las partes del cuerpo? ¿De qué órgano necesita? Del corazón. Sin el corazón, ¿la sangre podrá llegar a todas las partes del cuerpo? No.
El cerebro necesita de sangre para irrigarse, intercambiar sustancias. ¿Quién hace esta movilización de sangre? El corazón. Podemos separar y hablar de el ser humano o el corazón o la sangre podrá funcionar, podrá cumplir su objetivo sin el corazón. No, lo mismo sucede. ¿El cerebro podrá nutrirse sin la sangre? Tampoco. Uno depende del otro y no podemos separarlo. El ser humano es un constructo y hay que verlo como tal, no como algo único. Y si en audiencia, por ejemplo, sí, me ha tocado leer algunos pronunciamientos, he tenido a la mano algunos pronunciamientos que sí he leído y dice, la persona tal padece de afectación cognitiva. Ok, está bien. Afectación cognitiva, yo entiendo que esta persona en sus procesos cognitivos se ha visto alterada por algunos hechos violentos. ¿Y dónde está la parte afectiva y conductual? O sea, ¿quiere decir que la parte conductual está bien? ¿La parte afectiva está bien? Cuando el ser humano es complejo, es un sistema. Entonces, es importante tener claro esto ya. ¿Y amigos? Por favor, amigos, amigas. ¿Queda claro, por favor? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me confirman? Claro que sí. Muy bien. Ahora, aquí y en esta parte me van a comprender un poquito más. Sucede un evento violento, y como psicólogo profesional en el ámbito forense lo que tengo que hacer es determinar la existencia de una afectación psicológica, cognitiva o conductual. Primer paso. Identifico la presencia de indicadores, ¿ok? Indicadores que alteren de manera significativa el normal funcionamiento psicosocial de la persona, a nivel de pareja, sexual, de familia, académica, de trabajo, etc. Transcurridos los 6 meses, si yo he identificado esa afectación, voy a poder recién determinar el nivel de daño psíquico. ¿Y qué voy a determinar en el nivel de daño psíquico? Obviamente si es ausente, si es leve, moderado, grave o severo. Y usualmente va a estar ligado a estos trastornos. Trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación. Generalmente en una dinámica de violencia se identifican estos trastornos. ¿Ok? Los niveles son importantes. Y obviamente vamos a determinar la presencia de estrés postraumático, si es un trastorno de estrés agudo. Ojo que tiene que tener y tiene que cumplir con todo el cuadro clínico. Y el trastorno de adaptación. Principalmente esos trastornos. ¿Ok? Entonces, caso, evento violento, determino si esta persona padece o no de afectación psicológica. ¿Tiene afectación? Candidato para pasar valoración de daño psíquico. Como me decía Isabel, ¿todos los casos llegan a daño psíquico? No todos, porque puede ser que la persona, según sus recursos que tenga, ya superó y no llegó a ese cuadro de trastorno. Y lo pudo superar por X motivo, variables de, qué sé yo, de atención psiquiátrica, psicológica, intervención psicoterapéutica oportuna, acompañamiento adecuado durante el proceso de superación del trauma y demás. Entonces, es importante. ¿Ya? Así que a tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Ahora les toca a ustedes poder hacer uso si tienen alguna pregunta, de pronto alguna contribución a este evento, pueden hacerlo abiertamente. El micro queda abierto para que puedan ustedes participar o también realizar las preguntitas que tengan en función a este
caso o a este tema que acabamos de desarrollar. ¿Ok? Los leo por el chat o también levantan la manito para poder participar. Tenemos unos minutos también antes de dar por finalizado este evento. De por sí les agradezco mucho su participación y también les agradezco mucho el interés mostrado por aprender un poco más sobre este tema. Adelante, María. Te escuchamos. Puedes activar tu audio. Buenas noches. Colega, una consulta. Sí. Tengo una paciente de 19 años que llegó a consulta refiriendo sintomatología propia de un trastorno de ansiedad generalizado. Okay. Pero ella en la narración refiere que fue violentada, fue agredida sexualmente, inclusive en 3 etapas de su vida, a los 5 años, a los 10 años y a los 11 años, por tíos paternos y maternos. Sin embargo, ella refiere que a sus 19 años ella ya ha podido conciliar con estas personas, que aunque nunca ha hablado directamente sobre el tema con ellos, ella refiere no les guarda rencor y que es más, sus vínculos afectivos con ellos se mantienen intactos. Cuando le pregunto un poco para saber sobre la veracidad de los hechos, ella refiere que no recuerda, solo recuerda que la han agredido sexualmente, más no recuerda detalles. La sintomatología de trastorno de ansiedad que ella padece son aparentemente por problemas propios de su padre, bueno, los padres son separados, el padre es alcohólico y la madre es el único sustento de los 3 hijos, y ella siente que tiene una carga de responsabilidad muy grande por ser la hermana mayor y que tiene que trabajar para sacarlos adelante. La duda que yo tengo con este caso es si, de qué otra forma yo podría evaluar la veracidad de los hechos que ella refiere sobre las agresiones sexuales de que ha sido víctima. Ok. Bien, María. Gracias. Gracias por tu intervención. Lo que sucede, a ver, tenemos acá un caso en la cual que la persona acude a un examen psicológico donde nos manifiesta, o bien acude por un motivo diferente y en el transcurso nos enteramos que realmente esta persona había sido agredida sexualmente en 3 oportunidades anteriormente, durante el proceso de su desarrollo, ¿ok? Tenemos tenemos que ver algo muy importante. Analizar la clínica o la etiología correspondiente, en realidad, o la etiopatogenia relacionada a la ansiedad. El cuadro ansioso no nace solamente por un evento. Muchas veces es la suma de muchos estímulos o circunstancias que pueden suscitarse en una sola vivencia, en una sola persona. ¿Ok? Ahora, que la persona haya de pronto discernido o separado una circunstancia de otra, no implica que el cuadro también sea distinto. Lo que puede hacer es o agravar su situación de ansiedad, lo que ya predispuso el abuso sexual anterior vivido, puede agravar su circunstancia actual. Ahora, indagar estas esferas es importante. Si estás en el contexto clínico, estimada colega, yo te sugiero que lo hagas siempre preguntándole si desea ella hablar del tema, si desea hablar respecto a lo que ha pasado. Si estamos en el ámbito forense, yo sugeriría que esto se lo informes al operador de justicia a cargo de la investigación, que pueda ser el fiscal a cargo, y le comentes que esto ha pasado. Porque tú necesitas tener información respecto a estos abusos o estos hechos que la hicieron vulnerable. ¿Ok? En el contexto clínico lo vas a poder manejar en función a lo que el paciente quiera opinar o hablar. Si él da su permiso, indagas ello, hacemos una entrevista adecuada y diferenciamos. Si obviamente hay un antecedente de abuso o de violencia, obviamente que este proceso ansioso
se ha ido instaurando o se ha ido autoperpetuando durante el tiempo. Se ha ido perpetuando esta condición de ansiedad. Incluso para los fines terapéuticos te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de repente el canal o esta escena fundante, este inicio del cuadro psicopatológico se remonta al abuso sexual vivido. Y lo que ha pasado ahora sobre la carga que esta persona tiene, de pronto es, no sé, un sentimiento de culpa ligado a ello, anterior al evento, o es una manera de decir, bueno, me toca vivir esto y tengo que aceptarlo, pero eso me pone ansiosa. Yo creo que sí existe un canal. Ese canal hay que indagarlo mucho. Te sugeriría eso para los dos campos, ¿no? Tanto para el ámbito forense es importante informar al operador de justicia para que se pueda indagar eso más mediante la técnica de entrevista única y no revictimizarla. Si estás en el ámbito clínico, bajo el permiso de esta persona, y como me dices que ya concilió con estas personas, de todas maneras a ella le va a hacer mucho bien poder hablar al respecto y poder tratar esos asuntos. ¿Sí? Me dice Elisa, me dice, perdón, Anita, ¿hay instrumentos para evaluar afectación conductual y cognitiva? A la fecha no existen instrumentos como tales. Puedes evaluar a nivel conductual, a nivel cognitivo y a nivel afectivo por separado, ¿ok? Pero así propiamente no vas a encontrar materiales porque los materiales o los instrumentos psicológicos necesitan estar adecuados, ser estandarizados, validados, confiables a la vez. Un protocolo psicológico a un menor por evento sexual y no hay afectación psicológica de manera en el área penal, ¿influye? Claro que sí, pero depende mucho debido a qué, porque hay menores de edad que no necesariamente van a desarrollar la sintomatología al momento. Puede ser que la desarrollen incluso en la etapa de la adultez. El link se les va a compartir, perdón, los PPT se les va a compartir, no hay ningún problema, se comunican con plataforma para que puedan ustedes tener en cuenta ello. Un evento único de violencia, ¿se podría concluir que la persona tendría afectación psicológica, emocional o cognitiva conductual? Sí, basta de un evento único de violencia, sí, puede conllevar a una afectación psicológica, cognitiva y conductual. Hugo nos dice, los operadores de justicia deberían detallar las 3 afectaciones en sus disposiciones o resoluciones a fin de que se entienda como una afectación integral. En realidad, esto, estimado Hugo, es función de nosotros. Explicar así como les he explicado hoy día sobre que el ser humano es un constructo, nos compete a nosotros. Ilustrar a los magistrados como tal. Ok. A menudo veo conclusiones de pericias psicológicas que los peritos llenen, ¿no? Estimado Víctor, la diferencia de daño psíquico leve, moderado, grave o muy grave es de acuerdo a la intensidad. Se refiere a la intensidad, ¿no? Obviamente una es más limitante que la otra. Anita nos dice, ¿a qué se refiere con reacción ansiosa? Reacción ansiosa es un término que ha surgido en la guía de evaluación psicológica forense del año 2016. Reacción ansiosa es un conjunto de signos y síntomas que tienen que ver, que no son significativos en la persona, pero sí genera ansiedad, preocupación, miedo, tensión de momento. Es una reacción, como dice, ¿no? Y es pasajera. Es pasajera. Es un término que se usa muy poco, incluso ya se va como manera de mejorar esto de la interpretación de la reacción ansiosa, ya se está desestimando este término y se está consignando como que solamente la persona puede estar afectada o no puede estar afectada. Reacción ansiosa era el término medio, ¿no? Tiene indicadores, pero esos indicadores no son significativos. Isabel dice, ¿afectación psicológica es igual a daño psíquico? No. Afectación psicológica es el inicio. Daño psíquico ya es la repercusión, la patología instaurada en la persona. Los peritos en sus conclusiones ponen presenta vulnerabilidad en el área psicosexual. ¿Qué significa? Vulnerabilidad en el área psicosexual quiere decir que la persona ya era vulnerable antes del evento violento o también a la fecha se muestra vulnerable.
en esa área. Es un área que está alterada o tiene algún indicador que está repercutiendo directamente sobre su desenvolvimiento psicosexual en un menor de edad. ¿Ok? Muy bien, queridos amigos. Yo espero sinceramente haber contribuido un poquito más, aunque sea con un granito de arena, a sus conocimientos, que estoy seguro que son muy amplios. Yo les agradezco mucho eso, sinceramente, su interés por aprender. Todos siempre tenemos que tener esa mentalidad de principiante para aprender más de lo que nos depara la vida. Y a su vez necesitamos también tener esta mentalidad de principiante para captar todo como esponjitas de nuestro entorno. ¿Sí? Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por su compañía, por su interés, y sigamos capacitándonos, todos, me incluyo. Necesitamos conocer más al respecto. El ser humano es tan complejo que hay que conocerlo cada día. ¿Ok? Les agradezco mucho, queridos amigos, por su interés, les agradezco mucho por su participación, yo soy muy contento, ya nos estaremos viendo más adelante seguramente en algunas otras intervenciones que podamos tener. Y bueno, para servirles, José Plasencia, y estamos en contacto, siempre atentos a la página del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, van a estar con novedades y ya nos estaremos viendo por ahí. ¿Sí? Cuídense bastante, hasta otra oportunidad. Que todo les vaya bonito, muy buen fin de semana.